una vez más. Hablando con varios líderes espirituales en Cali y con la iglesia local en Cali, ellos nos contaban mucho sobre el avivamiento del año 92, del año 93. Y nos contaban cómo a raíz de que mataron a unos pastores en Cali, los narcotraficantes, para censurar el evangelio de salvación, ellos vino un gran hambre y sed de justicia de Dios y empezaron en una pequeña reunión a orar e interceder por lo que les estaba pasando en Cali, la persecución. Y nadie iba a imaginar que a través de algo que parecía de maldición, Dios lo convirtió en tremenda bendición, porque empezaron pocos y terminaron llenando el estadio durante más de 2 meses, todos los días glorificando a Cristo. Y parece mucho a lo que nos habla en Hechos, en el capítulo 8, cuando vino la persecución allí en Jerusalén. Esto lo que trajo fue un avivamiento para las naciones y para que se cumpliera Hechos 1:8, que no solo sería el avivamiento en Jerusalén, en Judea o en Samaria, sino que llegaría hasta lo último de la tierra. Por eso, amado Hijo de Dios, yo creo en el nombre de Jesús que las aflicciones que estás viviendo, que la leve tribulación momentánea que estás pasando, realmente es para recibir ese peso de gloria. Y Dios usa todo lo que parece de maldición para bendición. Pero algo que hablaba a mi corazón el Señor y el sermón de esta mañana, quiero resolver esta pregunta, es porque hablas con cualquier pastor caleño o con cualquier líder espiritual y ya se escucha, ya se oye que Dios va a visitar una vez más Cali, va a visitar una vez más Colombia, va a visitar una vez más nuestra nación. Entonces, con el pastor con el que hablaras, decían: nos estamos preparando, pastor, creemos que el Señor nos va a volver a visitar, creemos que el Señor nos va a volver a avivar, creemos que va a volver a haber milagros, creemos que va a volver a restaurar nuestra tierra, nos va a sanar. Pero cuando vemos la realidad de nuestro país, cuando vemos la realidad de lo que está pasando a nivel nacional, pareciese que esos tiempos estuvieran lejanos. Y por el contrario, pareciese que estamos a puertas de un juicio o de tiempos peligrosos para nuestra Colombia. Pero hoy mi responsabilidad como siervo, como pastor de Dios, es: quizás hay personas así como nuestros hermanos caleños que en esta mañana dicen: una vez más, Señor, avívame, una vez más, úsame. Porque con todos los pastores con los que hablábamos, solo nos contaban sus antiguas glorias, como de ser una iglesia de 15, 20 personas, en el avivamiento llegaron a ser iglesias de 2,000, 3,000 personas. Como en tiempos de que no había nada y persecución, no habían recursos, no había aprobación en el Estado, pero cuando vino el avivamiento, Él trajo los recursos, Él trajo la influencia, Él trajo el poder, Él trajo todo, amado hermano. Y estas personas, hoy escucharlas, solo se gloriaban de épocas pasadas, pero nos contaban y lo pudimos evidenciar, cómo hay un pueblo dormido, espiritualmente hablando. Como nos contaban los pastores que tuvieron que reducir de reunirse en todos los días, de lunes a domingo, por el avivamiento, a minimizarlo solo a 2 servicios. Y la gente no llega. Y hay que rogarle para que se congreguen. Y hay que rogarles para que sirvan. Y los que están, amado hermano, con conflictos, con peleas, pleitos entre los hermanos, y la obra de la carne, el pecado dentro de la congregación. Y queremos avivamiento, queremos que una vez más el Señor nos visite, pero probablemente no tenemos un corazón para recibirle. Por eso, si hay alguno entre nosotros que dice: Señor, estaba mejor en otras temporadas, yo recuerdo cuando te servía, cuando estaba tan apasionado por tu palabra, cuando oraba en la intimidad, cuando me llamabas a la madrugada, cuando di mi vida por ti, y ahora estás en otra temporada y dices: Señor, avívame una vez más. Yo creo que este sermón es para ti, porque es para mí también, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso acompáñenme por favor a Ezequiel, el capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, célebre capítulo 16 de Ezequiel. Dígame amén cuando lo tenga, por favor. Vamos a leer
el versículo 6 hasta el 8. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. A las 3. 1, 2 y 3. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Número 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y te lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cuando escuchaba a mis hermanos de Cali hablarnos de ese avivamiento, el Señor me trajo a este pasaje de Ezequiel capítulo 16. Porque aquí Dios le está hablando a Jerusalén y la está viendo como una mujer, como un bebé. Y dice que su origen, desde el versículo 2 en adelante, fue de Canaán. Y dice que su padre fue el amorreo y su madre fue la etea. Y cuando sigues leyendo todos los versículos que están en el capítulo 16, se me habla de un hogar disfuncional donde su madre, la atea, con H, viene y tiene en poco a su esposo y a sus hijos y prefiere las fornicaciones, el adulterio, y emprende como si fuese una ramera una carrera, amado hermano, en búsqueda de una aprobación, en búsqueda, amado hermano, de una posesión, de dinero, de aplauso, y descuida su propio hogar. Y en un hogar disfuncional, lo único que podemos encontrar son hijos con traumas, son hijos, amados hermanos, descuidados, porque este bebé llamado Jerusalén se encuentra con que no había quien lo cuidara. Y puedes leer desde el versículo 4 y dice que en cuanto al nacimiento de Jerusalén, el día que nació no fue cortado su ombligo, ni tampoco fue lavado con aguas para limpiarle, ni salada con sal, tampoco fue envuelto en fajas. Me encanta el versículo 5 porque dice que no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Qué bueno se podía esperar de este bebé llamado Jerusalén. Qué bueno se puede esperar de una mala decisión. Decimos culturalmente en Colombia, de una canita al aire, de un desacierto, de un tiro al aire. Esta es la historia de Jerusalén. No había quien la cuidara, no había quien tuviese misericordia, que le viere. Pero la palabra declara que en un día pasó Dios y la vio y tuvo misericordia de esta ciudad llamada Jerusalén. La limpió, la redimió, la justificó y la hizo engrandecer. Sin embargo, la Biblia me revela que pasó una segunda vez, ya había crecido, y en esta segunda vez volvió y la limpió, cubrió su desnudez, le dio un propósito, la lavó y la ungió. Y hoy tú y yo necesitamos que el Señor nos limpie, que sea el Señor quien nos vea, que sea el Señor quien nos llame, que sea el Señor quien nos establezca, que nos perfeccione, que sea el Señor quien nos plante, que nos dé el crecimiento. Y cuando tú y yo somos ungidos, siguen leyendo y dice que Jerusalén fue hermoseado en todas las áreas de su vida. Creció y el Señor, como la niña de sus ojos, le puso zarcillos de oro, la adornó, le dio los mejores vestidos, la enriqueció, y su hermosura fue tanto que todas las naciones querían ser como Jerusalén. Pero la Biblia también declara en este capítulo 16 que esta hermosura corrompió el corazón de Jerusalén.
Esta unción, amado hermano, y la gracia que esto trae, la aprobación, el cargo, lo que hizo con el corazón de Jerusalén es que se comportara como sus ancestros. ¿Quiénes eran sus ancestros? La tierra de Canaán, su padre el amorreo y su madre la etea. La Biblia declara que cuando esta mujer se aparta, llamada Jerusalén, tuvo en poco lo que Dios ya había hecho, la gracia que había sido derramada sobre ella. Y dice el versículo 18: y tomaste tus vestidos de diversos colores que Dios le dio, con los que se cubría, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, de las naciones extranjeras. Y viene el Señor y les exhorta y le dice: ¿por qué te comportas de esa manera? Si te bendije para que fueras ejemplo para las naciones, de un Dios misericordioso, de un Dios de bondad, que por gracia levanta y escoge del que Él quiera para avergonzar a las naciones. ¿Por qué me fallaste? Y aquí tú puedes leer Ezequiel 16, el corazón de un padre desilusionado, de un padre que lo dio todo, que aún dando a su único hijo, que lo entregó por amor de ti y de mí. Pero dice en Hebreos capítulo 13 que hay unos que pisotean esa sangre del Cordero de Dios y tienen en poco lo que ya Dios ha hecho con nosotros. Dice el versículo 20: tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz para mí y los sacrificaste a ellos para que fuesen consumidos. Versículo 24: edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. Versículo 27: te hiciste abominable delante de mí. Versículo 30: cuán inconstante es tu corazón. Y mire, Dios le da el propósito, Dios le levanta, le limpia, hija de Dios. Pero el corazón de Jerusalén, ¿cómo estaba? Inconstante. A veces sí, a veces no. ¿Conoces a aquellas personas? Muchísimos años duré ahí, amado hermano, queriendo hacer lo bueno, nunca lo hice, sino más bien hacía lo malo que no quería hacer, amado hermano. Inconstantes de corazón. Versículo 34: fornicaste. Y el Señor lo ilustra de esta manera: mientras que se acercan a las rameras y les pagan para que ella entregue su virtud, por el contrario, tú, Jerusalén, ¿qué haces? Tú misma entregas tus dones, entregas tu corazón, te prostituyes por nada. Me diste la espalda, Jerusalén. Versículo 37: por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Y el versículo 36 al versículo 63 viene el juicio de Dios para su hija. ¿Sabe? Algo que más me aterra de este texto y de la consecuencia de esta hija llamada Jerusalén es que la primera vez que Dios pasa, lo redime, lo justifica, tiene misericordia de este bebé. La segunda vez que pasa, lo unge y la hace útil para toda buena obra. Pero ¿sabe? Es la última mención que Dios pasa, porque no vuelve a pasar. Yo creo que no hay nada peor para el ser humano, y es que Dios se aleje de nosotros. El Salmo 138 declara que al humilde Dios lo ve de cerca, pero al soberbio, al orgulloso, Dios le ve de lejos. Y esa es la historia de Jerusalén, su hija. Su orgullo, su soberbia, su pecado hizo que el Padre le viera de lejos. Y sabe, Él no pasa una tercera vez, sino por el contrario, Él anuncia que van a venir naciones extranjeras y los van a oprimir. La va a dejar en vergüenza ante las naciones y una vez más desnuda, sin abrigo. ¿Y acaso esa no es la consecuencia cuando nos apartamos de Dios? Esa no es la consecuencia, amado hermano. Mire, se lo digo yo, que viví un avivamiento como nuestros hermanos caleños en mi cuarto a los 14 años. El Señor nos visitaba, no conocía doctrina, no había teología, pero en su misericordia, ríos de agua de vida en estas lágrimas. Porque cuando la presencia de Dios nos visita, amado hermano, no hay palabras que puedan expresarlo. Pero cuando la soberbia, cuando Él nos vistió de su hermosura, vino el orgullo, vino muchas contrataciones. Y como Ezequiel 28, Luzbel, me comí el cuento que era yo.
y me aparté 14 años, amado hermano, y solo vinieron las consecuencias, y solo vino las malas decisiones, porque la paga del pecado no es otra sino la muerte. Y ciertamente el hombre que pecare, este mismo morirá. El Señor no le vuelve a visitar, sino puede leer, dice el versículo 58, sufre tu castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Y puedes leer todo el texto bíblico y le dice: le van a llegar del norte, le van a llegar del sur, te van a oprimir, te van a despojar, te van a herir. Tu hermana Sodoma ya tiene una consecuencia, te estás comportando como tu madre la Etea. Tus naciones hermanas son lo peor. Y finalmente el propósito se perdió, entre comillas. Todo lo que ya había logrado en un momento desapareció. Porque apartados de Dios, amados hermanos, nada podemos hacer. Las personas anhelan avivamiento, las personas anhelan milagros, las personas anhelamos bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero enseñarle 3 formas de cómo estar listos para una nueva visitación. Porque a mí lo más triste es que Dios no los volvió a visitar, sino por el contrario dice que los visitaron fue el tormento, la opresión, las consecuencias de sus pecados. Y aunque había una promesa, la promesa fue cumplida en Jesucristo, pero ellos tampoco quisieron esa visitación, hablando del pueblo hebreo. Por eso hoy quiero enseñarle 3 formas. Usted está diciendo: yo quiero regresar a ese primer amor, yo quiero ser ungido por el Espíritu Santo, útil una vez más. Quiero que el Señor erradique el pecado, esa tristeza, esa amargura, esos desaciertos de mi vida. Señor, una vez más, tócame en el nombre de Jesús. Por eso hoy son 3 formas usted cómo tener un corazón listo para recibir una visitación. Amén. Y la primera es estar rendido delante de Dios. Si usted no está rendido, hermano, olvídese de un avivamiento, olvídese de volver a operar en la unción del Espíritu Santo, en poder ejercer un ministerio, un cargo, un llamado. Y quiero hablar e iniciar con Sansón, porque tú lees allí desde Jueces el capítulo 13 y te das cuenta que el pueblo pecó. Hay oscuridad en la nación, en el pueblo de Dios, porque este pueblo, igual que Jerusalén, Dios los levanta, Dios los redime, los justifica, les da una gracia especial, pero ellos toman la decisión de seguir pecando, de seguir en sus malas decisiones, en la fornicación, en el adulterio, en la obra de la carne. Y sabe, nos revela en el hogar de Manoa que el vientre de su esposa estaba seco, que no podían tener hijos, que su matriz no daba fruto. Y en medio de la oscuridad de las naciones no hay vida, por el contrario, hay sequedad. Sin embargo, el Señor pasó una vez a este hogar de este hombre llamado Manoa, y cuando Él nos visita, dígale que tiene al lado: trae vida. Si quizás, igual que Manoa, sientes que no das fruto, si quizás no has podido tener hijos, si quizás, amado hermano, amada hermana de Dios, golpea puertas y nada que se abre, estás haciendo mucha fuerza, o te resignaste a finalmente no obtener el fruto de Dios, porque herencia de Jehová son los hijos, y crees que para ti no hay herencia, yo hoy le tengo una buena noticia. Dile: Señor, pasa una vez más, ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi matrimonio, ven a mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer no lo podía creer. Una mujer estéril, un hogar estéril, una nación estéril, no había fruto. Pero cuando Dios nos visita, amado hermano, hay un derramamiento del Espíritu, y por fin la lluvia, amado hermano, hace que florezca lo que está seco. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué Manoa y no usted? Y no yo. Hermano, la gracia de Jesucristo es para todo aquel que quiere. Le visita y lees allí en Jueces el capítulo 13, y trae vida a esta casa, no solo a la casa, sino a la nación.
Y dice el versículo 24: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, sol de justicia. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Amado hermano, cuando el Señor nos visita, todo lo que usted toca es bendecido, porque el Espíritu Santo está en ti, porque usted es la bendición, usted es la luz para las naciones. Porque por gracia Dios nos visitó a una pareja infértil, y por gracia Dios nos visita. ¿Cuántos dicen amén? No es el que quiere ni el que corre, sino del que Él tiene misericordia. ¿Sabe? Sansón empieza a crecer y viene, ya lo había visitado el Señor, esa gracia, ese favor, ese crecimiento. Pero ¿sabe el hombrecito, su corazoncito engañoso? Ahí se desviaba por las mujeres y se enamora de una filistea, y sus padres le exhortan y le dicen: oiga, pero es que no hay más mujeres aquí en nuestro pueblo. ¿Por qué de continuo usted tiene que mirar hacia la maldad? ¿Por qué de continuo, como sus ancestros, tienen que otra vez volver a recaer en la borrachera, en la drogadicción, en el adulterio, en las fornicaciones? ¿Ya acaso Dios no lo hizo libre de eso? Pero Sansón decía: yo la amo, es que me gusta, es que tengo una atracción sobre esto. Finalmente, capítulo 14, Sansón hace como él quiere. No quiere recibir consejo, no quiere recibir exhortación, no quiere, como una bestia indomable. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Usted conoce la historia, pero la consecuencia es que a esa mujer con la que él se enamoró la quemaron viva. Murió. Consecuencias por él tratar de ganarse la vida a la manera del hombre, con astucia, en su propia capacidad. Esto trajo más consecuencias, y todos los filisteos lo querían matar por él haber matado a 30 hombres. ¿Recuerdas la historia? Y vienen, dice la Biblia, capítulo 15, 3,000 hombres contra un hombre llamado Sansón. Es una guerra injusta, ¿no? Y qué injusto cuando usted tiene 3,000 problemas y usted dice: pero ¿por qué yo? Ya me llegó el impuesto del predial, ¿verdad? Pero también tengo que pagar la cuota de mis hijos, pero también mi situación emocional es difícil, nadie me entiende, todos me odian, me voy a comer un gusanito, ¿verdad? Económicamente no da, emocionalmente no da, íntimamente no da, seco. Pues así estaba Sansón, seco. Pero viene 3,000, y este hombre, por gracia, porque Dios había pasado sobre él, coge una quijada de asno, y con una quijada de asno, ¿qué hace? Un montón por un lado, un montón por otro lado, y acaba con 3,000 hombres. ¿Acaso esa no es la gracia de Dios? Que usted con pleitos, problemas, y dice: problemas para un lado, problemas para otro lado, pero yo continúo. Porque Dios pasó una vez, me dio un propósito, me dio un llamado, nos dio una palabra, te dio un sueño, te dio una visión. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Libertar la nación. Era un juez. Sin embargo, en este capítulo 15, Sansón se quiere morir, porque le da una sed de muerte. Dice: no puedo más, no quiero más, tengo sed, voy a padecer en esta aflicción. Y no lo mataron los 3,000, pero una sed sí lo iba a matar. Y usted ya venció al oso, al león, al tigre, y le va a ganar el desánimo, le va a ganar el cansancio, amado hermano. Amado hermano, despójese de eso en el nombre de Jesús. Pero eso no es solo así, porque usted saldrá de la iglesia y dirá: el pastor me sacudió, pero sigo con la tristeza, sigo con el problema. ¿Sabe qué hizo Sansón? Dice que él oró al Señor, y dice que se abrió el pozo de Enjacoré. ¿Y sabe qué significa Enjacoré? El pozo de los que claman. ¿Y sabe qué dice el Salmo 107, el versículo 19 de los que claman? Porque en la angustia clamaron a Jehová, y Él los libertó de sus aflicciones. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vino el Señor y lo visitó una vez, dio vida en la matriz de esta mujer, esposa de Manoah. Pero la segunda visitación, ¿sabe dónde fue? Cuando el pozo se abrió,
cuando él clamó a Jehová y él bebió de estas aguas, dice que él fue renovado. El otra vez tuvo fuerza. ¿Para qué? Para continuar su propósito. Pasó una segunda vez, amado hermano. ¿Cuántas veces has tenido un encuentro sobrenatural con Dios? Debe ser muchas, ¿verdad? Cuando vas al secreto y Él te anima. Cuando viene el pastor y pum, te llama y te manda esa palabra de ciencia. Cuando vienes al servicio y en medio de la adoración, amado hermano, eres confrontado, consolado, levantado, redimido, animado. Pero ¿sabe qué es lo más triste de Sansón? Mató a 3,000, vuelve y el Señor le da fuerza. Y capítulo 16, lo primero que hace al entrar en Gaza es meterse con una ramera, dice la Biblia. Y es la última, escúcheme muy bien lo que le voy a decir, es la última mención de que el Espíritu de Dios está sobre Sansón. Igual que Jerusalén, la segunda vez que pasó no volvió a pasar, sino por el contrario, vino la opresión, vino la calamidad. Y Sansón viene y se mete con esta ramera en Gaza, pero vienen a aprisionarlo y él tenía un don y los dones son irrevocables. Y viene y levanta una puerta él solo y todos quedan maravillados. Pero ahí no dice que el Espíritu de Dios viniera sobre Sansón. No habla de que el Espíritu de Dios se manifestara en Sansón, sino que él en sus propias fuerzas se cree el musculoso, se cree el fuerte, se cree el astuto. ¿Y sabe qué pasa con Sansón? Su caída, su aflicción y su corazón engañoso. ¿Sabe qué hace, amado hermano? Empieza a prestarle oído a la mujer extraña, a la mujer ramera. Y una mujer llamada Dalila finalmente lo duerme en sus piernas y le quita lo más preciado para usted y para mí, que es nuestra consagración, nuestro voto de nazareo, amado hermano. Lo más importante que tienes es la presencia de Dios. No tienes nada más importante. Las cosas materiales se acaban, la juventud se acaba, las fuerzas se van, amado hermano. Todo va a saciar, cielo y tierra pasarán, pero lo único que queda es la preciosa presencia de Dios en nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sansón no lo entendió. A Sansón le pareció poco el consejo de sus padres. Sansón tuvo en poco la visitación que Dios le hizo 1, 2 veces, 3, 4, 5 veces. Y finalmente creyó que podría avanzar. Y cuando nos apartamos de Dios, creemos que podemos avanzar porque progresamos económicamente, porque quizás hay puertas que se abren, porque quizás viene un aplauso, entre comillas, una aprobación temporal. Pero no se equivoque, porque Sansón trató de hacerlo en su propia fuerza y pudo haber deleitado su carne durante mucho tiempo. Pero la consecuencia de esto, ¿sabe qué fue? Que el Espíritu de Dios ya no estaba en él y él no se había dado cuenta. La consecuencia fue que vinieron los filisteos y lo trataron como un muñeco. Que vinieran y le quitaran sus 2 ojos, lo dejaran ciego, sin visión. Que estuviera encarcelado, amado hermano, que estuviese bajo opresión. Y ese es el propósito de este mundo: que tú no veas, que tú no planees, que tú no seas dirigido por Dios, sino por el contrario, como si Dios nunca nos hubiese visitado, como si no nos hubiera redimido, como si no nos hubiese justificado. Y resultamos como la gente del común, usted y yo, siendo distracción para este mundo. Hoy te digo, ese no es el propósito de Dios para tu vida. Tu vida no está diseñada para estar bajo opresión. Tu vida no está diseñada para estar encarcelado, enfermo, arruinado, derrotado. Ese no es el propósito de Dios. Esas fueron nuestras malas decisiones. Eso fue habernos apartado de nuestro Creador, amados hermanos. Pero ¿cómo anhelar una visitación de Dios? Sansón ya no tenía más opciones. Sansón ya no tenía más caminos.
Y muchas veces usted y yo, cuando volvimos a Cristo, no teníamos más caminos, no había más esperanza, no había quien nos viera. Pero hay uno que nos vio, amados hermanos. Hay unos que con amor eterno siempre ha estado con brazos abiertos. Tú dirás: pastor, no me ven. Pastor, no me respetan. Pastor, no soy lo que esperaban. Se va a frustrar. Jamás te van a ver. Quítate eso de tu cabeza. No nos ven, pero que vean a Cristo en nosotros. Al que tienen que ver es a Jesucristo. Lo veo, vamos a las naciones. Fuimos a Cali y al principio, ¿dónde está el pastor? Que no nos conocía la primera iglesia. Llegamos con Jesús y pensaron que éramos Dios diáconos o los valientes del pastor. ¿Y dónde viene el pastor? Y nos dieron muy buenas referencias del pastor. ¿Ya viene el pastor? Ya viene. Nosotros preparamos el camino para el pastor de pastores, amados hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Te vas a desgastar si esperas que te vean, pero vas a ver la gloria si Cristo te ve a ti. Si Él te ve a ti, vas a ser saciado por Él. Sansón no tenía opciones. Lo mandan a llamar para que sea la burla de sus enemigos. Se van a burlar de ti. No va a haber visión, no va a haber nada. Pero ¿sabe qué hizo Sansón? Hasta ese momento tuvo un corazón rendido. ¿Y cómo vas a obtener una visitación una vez más, un avivamiento en tu vida? Hasta que rindas tu corazón, amado hermano de Dios. Miren lo que dice el texto bíblico, Jueces 16, 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová. Y me encanta, mire la cara ahí de Sansón. Esa es una cara de ya no puedo más, de agonía, de lo perdí todo, fracasé en mi vida, no hay esperanza para mí. Pero una pequeña oración, ¿quién puede pensar que puede cambiar la historia? Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez. Yo le pregunto, ¿Sansón tenía alguna pretensión? Y yo le pregunto, ¿usted con todos los tratos y los procesos que Dios le ha permitido, tiene alguna pretensión de algo? Mire, cuando el Señor nos llamó, ¿qué pretensión? De nada. Es más, no quería estar en este lugar. Pero es un corazón rendido el que Él levanta, hermano. Y yo decía: solo esta vez, dime que me amas. Solo esta vez, dime que hay una oportunidad para mí. Solo esta vez, dime que hay una oportunidad para mi matrimonio. Solo esta vez, dime que hay una oportunidad para ser papá. Solo esta vez, dime que hay un propósito para mi vida. Y Sansón, rogando en medio de la angustia, dijo: Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Ciego este hombre. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, esto es fe, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre uno y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Amado hermano, miren, espere. ¿Dios lo visitó otra vez? ¿Seguro? La Biblia dice: el Espíritu de Dios se manifestó otra vez en Sansón. Porque es del capítulo, vuelvo y lo digo, 15, fue la última mención que el Espíritu de Dios se manifestó sobre Sansón. ¿Sabe? Perdemos tiempo, porque hemos perdido mucho tiempo cuando nos apartamos de Dios. Perdimos oportunidades. Perdimos, amado hermano, cosas gloriosas que Dios tenía para nosotros. Pero nunca, escúcheme muy bien, jamás perderemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Sansón, ¿cuál era su misión? Ser juez. ¿Y cómo murió? Siendo juez. Amado hermano, no permitas que el mundo te haga pensar que no hay propósito para tu vida. No permitas que el mundo
ilustre un propósito diferente al que Dios te ha llamado, vas a libertar esta nación de Bogotá, de Colombia. Vas a ser instrumento para hacer esperanza en esta localidad, en la localidad donde Dios te ha dado. Salió el alcalde a las calles y veía cómo las motonetas venían y pasaban al lado de él, y el pobre hombre tratando, venga, respeten el área urbana, respeten a Bogotá. Y la entrevista que veía decía, es que si lográramos culturizar nuestra nación. Y paró a un motociclista, no se pudo escapar, y le decía, hermano, recapacite, necesitamos cambiar esta nación. Y yo pensaba, ya era ministrado, y decía, es verdad. Necesitamos, amados hermanos, ungidos de Dios, que le digan a la gente, ese no es el camino, esa no es la ruta. Pero si usted sigue orgulloso en sus caminos, si usted sigue orgulloso, amado hermano, en los ideales que tiene, se va a frustrar. Y quizás como Sansón va a llegar al final diciendo, perdí mucho tiempo, no hice nada con mi vida. Si acaso esta vez, Señor, ¿ya para qué? Hoy hay un tiempo de esperanza, porque Él puede ser hallado, amado hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hoy rinde tu corazón a Él. Sansón probablemente ya no tenía ojos, no vio esa visitación. Sansón ya dijo, muera yo, ya no tengo esperanza, este es mi último cartucho. Y si vienes de esa misma manera y hoy dijiste, mi último cartucho, a ver ese pastor qué va a decir. Hoy el Señor te dice, hay un llamado para ti, hay una comisión para ti especial. Hijito mío, preséntate delante de mí digno, santo. Deja esos adulterios, deja tu fornicación, deja tus pecados, deja la obra de la carne, deja la incredulidad, sacúdete de la maldición de tus ancestros. En esta mañana conmigo dile, Señor, visítame una vez más. Hoy me rindo delante de ti. Mira, el día que Dios me llamó, amado hermano, yo me rendí, dije, Señor, ¿para qué vivir? La música no me sacia. ¿Para qué vivir? Las mujeres no me sacian, el dinero, las multitudes no me sacian. Mátame, quítame la vida, no quiero esto para mi vida. Pero cuando me rendí, dice Isaías 57:15, el que habita en las alturas, el santo, 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 el que levanta el espíritu del humilde y quebrantado del corazón. Solo ese día, amado hermano, el Señor me volvió a visitar. Y cuando Él me visitó en ese hospital, amado hermano, el mismo momento dejé de ser músico y ya era un pastor. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué necesitas? Dilo conmigo, un corazón rendido. Necesitamos un corazón rendido para ver un avivamiento. Número 2, ¿qué necesitamos? Un corazón arrepentido. ¿Usted quiere una visitación de Dios? Arrepiéntete de tus pecados. Y vuelvo y lo ilustro con Ezequiel 16. David, Salmo 51:5, en maldad fui hecho y en pecado he sido concebido. Qué bueno se podía esperar de David. ¿Alguien dio un peso por David? Por el contrario, primer libro de Samuel, capítulo 16. El Señor los visitó en la casa de David, pero el padre, la madre de David y sus hermanos no reconvidaron a David. No fue invitado. Y vuelvo y lo digo, nadie te va a ver. Las personas no te van a ver, tus hermanos te van a dar la espalda. Dice la Biblia, cuídate aún de la que con la que duermes. Es la naturaleza del ser humano. Pero mientras que los hermanos le daban la espalda y sus papás lo humillaban, porque ser pastor era la labor más indigna de una casa, había alguien que estaba mirando. Y dice el Salmo capítulo 8, el versículo 4, ¿quién es el hombre? Dice David allí en medio de su proceso, para que tú tengas memoria de él. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Para que tú le visites. ¿Sabe? La Biblia declara en el Salmo 77 que David, detrás de las ovejas, detrás de los rebaños, Dios lo manda a llamar. Y ¿sabe qué sorpresa? Que Samuel, que cuando el Señor lo visita por primera vez, les dice, no se sentarán a la mesa hasta que venga el hombre conforme a mi corazón.
Hermano, vuelvo y lo digo, se va a desilusionar si usted está esperando el aplauso o las gracias de alguien. Pero si tú te preocupas para que Cristo te vea, Él te va a dar el cargo, Él te va a dar la posición. Me imagino a David llegando y la Biblia lo ilustra como hermoso de parecer. Y Samuel dice: ha llegado. Y una vez más viene el Señor y le da un propósito. Viene y el Señor y lo unge, amado hermano. Viene el Señor y lo limpia. Y le dices: no vas a morir allí en una cueva. No vas a morir, vas a ser un rey. Le da una palabra, le da una profecía. Se va a sentar en el trono del pueblo de Dios. Va a liderar este pueblo. Va a liberar, va a exhortar. Va a ser la luz de Israel, como lo habla la Biblia. El dulce cantor. ¿Le cuento? ¿Eso fue automático? Mire, de que el Señor te visite, muchas veces quizás al principio no va a cambiar. Y nunca va a cambiar. Porque lo primero que pasa es que viene el gigante Goliat, ¿recuerdan? Y David llega y ese gigante para el suelo. Y muere Goliat, le quita la cabeza. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Pero no tiene el cargo, sino por el contrario viene la persecución. Y ahí David, aunque Dios ya lo había visitado, pero lo quieren matar. Pero está en un desierto, pero está en la calamidad, pero está pastoreando no una nación, sino en la cueva de Adulán allá 400 desafortunados, a 400 derrotados, a 400, amado hermano, miserables. Pero él necesitaba una visitación más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días necesitamos una visitación de Dios. Y David allí escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Los mejores salmos de David salieron en los procesos más difíciles de David, amado hermano. El Señor viene y le da el cargo. Él es el que lo unge. Él es el que pone y quita reyes. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que cambia los tiempos. Y una vez más David en el palacio, Dios cumple su palabra. Y David ve cómo su casa es hermosa, pero no hay casa para Dios. Y David nace en su corazón que la presencia de Dios tiene que habitar en Jerusalén. Él dice: una vez más, visítame, Señor. Y el 2 de Samuel capítulo 6, él trae el arca del pacto a su casa. ¿Qué más le puede faltar, escasear al hombre? Si tienes la presencia de Dios, no te va a faltar nada, hermano. Si tienes la presencia de Dios, aunque andes en valle de sombra y de muerte, Dios va a estar contigo. Amado hermano, si la presencia de Dios está en tu vida, te va a prosperar, te va a bendecir. Pero a David se le olvidó todo esto. Igual que Jerusalén, la segunda visitación. ¿Y qué hace la hermosura? ¿Y qué hacen las muchas contrataciones? ¿Y qué hace la mucha ociosidad? Como decía en Ezequiel 16, hace que el hombre de Dios haga lo indebido y peque. Y puedes leer el segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Y tiene que enviar Dios a un siervo, a un profeta llamado Natán. Y le dice: siervito de Dios, Davidcito, rey mío. Allí había un hombre, ¿cierto? Con una corderita hermosa. La cuidaba, la alimentaba, se sentaba a la mesa como si fuese hija. Pero el hombrecito tenía un vecino que tenía dinero. Este vecino tuvo una visitación. A este no le importó al vecino, cogió la corderita amada de esta casa. ¿Y qué hizo? David, amado hermano, siendo juez en ese momento, dice: que muera este hombre y que pague 4 veces el delito que ha cometido. Qué sorpresa cuando Natán le dijo: ese hombre eres tú. Amado hermano, me encanta esta foto. Yo le quiero preguntar: ¿alguno de los que estamos acá ha pecado? Levante la mano, confiadamente. Amén. ¿Y cuántas veces cuando usted ha pecado ha puesto esta cara, hermano?
Yo no sé cómo fue David, pero cuando David le habla esto a Natán, ¿sabe cuál fue la respuesta de David? Leámosla. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Amado hermano, David no se pudo esconder. David no se pudo justificar, teniendo la posesión, el cargo, el nombramiento, la aprobación del pueblo. Este hombre entendió: yo pequé. ¿En qué momento? Yo creo que se le quitó ese velo y él dijo: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Al que me cuidó, porque Natán le dijo: David, pero si el Señor fue quien te ungió, pero si el Señor fue el que te dio el cargo, te cuidó de la mano de Saúl. David, el Señor fue el que vino y te trajo detrás de los rebaños. Tú no eras nada. Como Jerusalén estabas, no había quien te cuidara, no había quien te lavara, no había quien cortara tu ombligo, no había nadie. Yo pasé y por gracia te visité y dije: vive. Te levanté, te di un propósito, te di la sabiduría, te di la fuerza. David, si me hubieras pedido más, te hubiera dado más. ¿Por qué tuviste en poco al Señor? ¿Por qué me tuviste en poco? ¿Uno qué hace ahí, hermano? Igual que David. Mire, yo quiero contarle algo. Hace unos años yo viajé a Cali, pero no como pastor, ya siendo pastor, sino viajé como músico. Y resulta y pasa que yo ya había renunciado a la música, pero me salió un contrato muy bien pago. Y yo dije: uy, Señor mío, gracias, ¿cierto? Porque a veces uno no sabe discernir. Y me emocioné otra vez, volví atrás y viajé. Tremendo viaje, hermano. Me trataron como me lo merezco. Primera clase, ¿cierto? Llegué a aquel lugar y vaya sorpresa, que donde tenía que tocar era un prostíbulo. Y vaya sorpresa, que iba a entrar a aquel lugar y viene, usted sabe qué es eso cuando somos confrontados aquí adentro. Y vino la voz, el silbo apacible y delicado, y dijo: no lo hagas. Ya me habían pagado, ya estaba allá entre estas personas, y dije: quizás evangelice yo allá a alguien. ¿Cierto? Eso no, para justificarse es bueno. Quizás yo allá sea luz en medio de las tinieblas. Yo entré, toqué, me gané ese dinero, hice el oso. Bueno, después le cuento a detalle. Volví a Bogotá, no publiqué nada, calladito, nadie se dio cuenta. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Aprendí sobre Isaías 45:15, que dice: porque es un Dios que se encubre, que se esconde. Y dice el Salmo 83:1, David diciéndole: Señor, no te quedes quieto, Señor, háblame. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces peleamos con nuestras parejas, nuestros esposos o esposas, y somos tan hirientes con cosas que decimos en el momento de la ira, que eso fue tan duro que se le dijo, que ya usted después diciéndole: oiga, ¿y el bechito dónde está? Hablemos. Y la pareja nuestra, ¿qué hace? No nos quiere hablar, porque le hemos hecho mucho daño, porque no esperaba eso de nosotros. Y Efesios 5:30 dice: no contristáis al Espíritu Santo. Y ¿sabe qué me di cuenta, hermano? Como David, pequé yo en contra del Señor. David, amado hermano, escribe el Salmo 51 y el Salmo 32 después de este hecho, y dice: bienaventurados los que reciben el perdón de sus transgresiones, porque se envejecieron mis huesos en mi clamor de día y de noche. Natán le dijo: jamás va a escasear la espada en tu casa. David, van a venir unas consecuencias por tu pecado. Va a venir la inmoralidad sexual sobre tu casa, como tú lo hiciste en privado, públicamente en la azotea. Va a venir la inmoralidad. David, fallaste, tu hijo va a morir. Amado hermano, hemos pecado y vienen consecuencias, y vienen cicatrices, vienen heridas, para que nunca se te olvide que es volver atrás.
para que nunca se te olvide que es alejarte de Dios. Y David empieza a orar. Dice: Señor, déjame al niño. Yo amo a este bebé, déjamelo. Ayuna 7 días. Ahí sí se mete con Dios. Como nosotros, ¿no? En la aflicción ahí sí nos metemos con Dios. Y yo le pregunto: ¿el niño vivió? Pero ¿sabe cuál es el corazón de un hombre como el de David? Que él se levanta y adora a Dios. Él no atribuye a Dios cosa alguna. Él sabía que era su pecado. Y en el Salmo 51 dice: Señor, perdona mis transgresiones, mira de lejos mi pecado, porque yo he pecado contra ti. Sí, yo he pecado contra ti. Por favor, infunde en mí un espíritu recto. Por favor, no quites tu espíritu de mí. No me eches fuera de tus atrios. David está tan arrepentido que él no oró por el reino, que él no oró por la bendición, que él no oró por su posición. David decía: yo quiero tu presencia en mi vida. Hermano, y hoy vamos a orar de esa manera. Eso es un corazón arrepentido. Usted no va hoy a orar por la consecuencia, porque es que todos tenemos consecuencias de nuestros pecados. No hay efecto sin causa, amado hermano. Pero hoy usted va a orar: Señor, que tu espíritu no se aleje. David entendía lo más importante que usted y yo hoy tenemos en la presencia del Espíritu Santo. Que me escasee el dinero, que me escasee la fama, que me escasee mi familia, que me escasee absolutamente todo, la salud, todo, pero nunca tu presencia. Vamos, cierra tus ojos. Dile: que tu presencia no escasee en mi vida. Por favor, Señor. David, de día y de noche, era grave la mano de Jehová sobre su corazón. Y él dice: confesé mis pecados delante de ti. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que esta relación se restaurara? Vino calamidad a la casa de David. Usted conoce toda la historia. Pero ¿sabe qué me habla la Biblia de David? Que murió siendo la lámpara de Israel, que murió siendo el dulce cantor de Israel. Yo creo que Dios es misericordioso. Si Dios pasa una vez más en esta mañana, usted arrepiéntase. Dígale: Señor, por favor, una vez más. Quizás hoy sea mi último día, mi última oportunidad, mi último cartucho. Pero dile: Señor, límpiame. Porque en el Salmo 51, el versículo 3, David dice: límpiame con hisopo, Señor, limpia mi cuerpo. Porque si tú me limpias, quedaré como la blanca nieve, como la blanca, Señor, blanquito. Dile: por favor, no pases de largo. No pases de largo, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y número 3, ¿cuál es el número 1? Tener un corazón rendido. Número 2, tener un corazón arrepentido. Y número 3, tener un corazón dispuesto. Este fue mi sermón en Cali. Yo hablé sobre Pedro en las 2 iglesias. ¿Quién era Simón, amado hermano? No era nadie. Igual que Jerusalén, toda una noche. Y el hombre, ni una sardinita. La Biblia me enseña que Simón, en Hechos 4, cuando se sorprenden de su cambio, hablaban de un hombre iletrado. Hablaban de un hombre que no sabía, un hombre vulgar. ¿Sabes? Se me habla de Simón, de un hombre que vivía con su suegra. Quizás económicamente no había nada. Me habla que su esposa no dio a luz. Me habla quizás que no había una mano seca, un vientre seco. Me habla, amado hermano, que era el discípulo más adulto caminando con niños. El único que pagó impuestos con nuestro Señor Jesucristo. Quizás se burlaban por caminar con niños, con jóvenes. Se me habla de Simón, de un hombre airado, de un hombre violento que resolvía todo con espada, con fuerza. Se me habla de que quizás nadie, ¿quién va a prestar su mirada hacia un hombre como estos? Quizás el Estado le dio la espalda, su familia le dio la espalda, sus ancestros le dieron la espalda. Pero vino uno que pasó junto a él, y ese es Jesucristo.
Y después del desafortunio le dijo, boga mar adentro en Lucas 5. Le dio un propósito. Y sabes, puso su mirada en él y le dijo, vive, sí, vive. Vio una señal sobrenatural, una pesca milagrosa. Ante esta visitación, Simón se postra y dice, no soy digno, Señor, para que me mires. No soy digno para que te acerques, se arrepiente y tiene un corazón rendido. Pero además tiene un corazón dispuesto. Lleva a Jesús a su casa. Él no hace excepción de personas. Cuando Jesús entra a una casa, Él trae todo nuevo. Sana a la suegra, ve lo sobrenatural de Dios. Pedro es tan dispuesto, Simón es tan dispuesto, que decide caminar 3 años con Cristo, dejándolo todo, dejando su arte, su profesión, su vida misma. Marcos 5 es testigo como una mujer de flujo de sangre, él tratando de cuidar, pero es testigo del poder de Dios. Entra a la casa de Jairo y es testigo como la hija de Jairo es levantada de entre los muertos. Es testigo, amado hermano, este hombre llamado Simón, de la obra de Dios. Lo comisionan para hollar serpientes y escorpiones. Y ahora está Simón sanando personas. Y ahora está Simón llevando el evangelio de salvación, siendo útil en las manos de Dios. Allí está Simón, Juan capítulo 6, diciendo, Señor, todos se fueron de la multiplicación de los 5,000, de los panes y los peces. Todos se han ido, pero quedamos unos pocos. Y Jesús le dice, ¿usted qué va a hacer? ¿También se va a ir? Y él dice, no, Señor mío, porque ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahí está Simón siendo consolado, siendo, amado hermano, creciendo en abundancia como Jerusalén, viviendo una vida plena en Jesucristo. Allí está Simón, amado hermano, en medio del proceso. Pero Jesús le pregunta, ¿quién dicen que soy? ¿Y qué dice este hombre llamado Simón? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador, me has salvado, me has rescatado, cambiaste mi vida, cambiaste mi mentalidad. ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Le remueve el nombre. Ya no serás más llamado Simón, ahora serás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Era sobre la verdad de la revelación de que Jesucristo es el Mesías. En medio de la tribulación, en medio de la tormenta, dice Mateo 14, vino allí la tormenta y pensaban que era un fantasma, porque Jesús venía caminando sobre las aguas. Pero Pedro, ¿qué dijo? Señor, envíe una palabra y yo también caminaré sobre las aguas. Cuando usted y yo, amado hermano, somos visitados por Cristo, usted, aunque vivamos aflicciones, entendemos que Cristo ha vencido el mundo y podemos caminar sobre la aflicción y podemos continuar sobre las consecuencias aún de nuestras malas decisiones, y podemos continuar ante la afrenta de este mundo. Allí estaba Pedro, amado hermano, pero tuvo una segunda visitación, ¿sabe dónde? En el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17. Y allí Pedro y los hijos de Zebedeo escucharon una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia, a este oíd. El rostro de Cristo resplandeció. Vio a Moisés, vio a Elías, y él dijo, vengámonos a vivir, hagamos una enramada aquí. Vio la gloria, vio el favor. Pero igual que Jerusalén, Jesús, la noche del Getsemaní, en aposento alto, dijo, mi hora ha llegado. Y Pedro, oro por ti, porque el diablo os ha pedido para zarandearlo como al trigo. Pero cuando regreses, confirmarás a tus hermanos. Pedro, que dijo, eso no es para mí. Señor, la vida daré por ti, y si tengo hasta el final, estaré contigo. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Cuando usted está cerca de Cristo, usted es capaz de dar la vida por Cristo, amén. Pero ¿dónde vino la caída? ¿Se acuerdan de Jerusalén? No volvió a pasar. Y Jesús se empezó a alejar, o Pedro se empezó a alejar, porque en la noche del Getsemaní no pudo ni siquiera orar una hora, hermano. Se quedó dormido. Jesús se acerca a los suyos, y como Dios que viene y reprende a Jerusalén,
pero te limpié, pero te restauré, pero te di gracia, pero mis ojos se fijaron en ti. Pedro, entré a tu casa. Pedro, sané a tu suegra. Pedro, te utilicé, sané tu corazón, cambié tu mentalidad. Pedro, estoy angustiado, ora por mí, levántame las manos. Pedro, estoy sufriendo en este momento, necesito tu ayuda. Pedro no pudo ni una hora, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne y el diablo, puerco, decían por allá. Amado hermano, viene la caída de Pedro. Toman a Jesús. Judas le da el beso de la traición, pero Pedro no se queda con eso. Y él saca una espada, ¿cierto? Y empieza a hacer las cosas a la manera de Simón. Le mocha una oreja, ¿cierto? Empieza la ira. Se aleja de Jesús, se empieza a abrigar en un fuego extraño. No conozco a Jesucristo, yo no he caminado con Él, yo no lo distingo, yo no quiero hablar como Él. Empezó a hablar vulgarmente, como una persona normal que no hubiese sido ni redimida, ni justificada, ni testiga de Cristo. Y suena el gallo y finalmente Pedro cae. Cuando nos apartamos de Dios, amados hermanos, lo único que podemos encontrar es la tristeza, es la amargura. Pedro llora sin consolación, amargado de espíritu. Amado hermano, pero ¿qué hizo Pedro? Él tuvo un corazón dispuesto. Resucitó nuestro Señor Jesucristo, Juan 20. ¿Y qué hizo Pedro? Trató de correr y llegar de primera, dispuso su corazón, trató de llegar allá, amado hermano, pero llegó tarde. Primero lo encontraron Salomé y las Marías, ¿se acuerda? Juan 21, Juan 20, se revela a sus discípulos, Cristo ya resucitado, pero le habla primero a Tomás y le dice a Tomás: ponga la mano aquí en la llaga, en la herida. Pero a Pedro no le dijo nada. ¿Y a cuántos nos hemos sentido así? Señor, ¿te olvidaste de mí? Vemos como otros llegan a la congregación y ya sirviendo, y ya es que pastores, y yo toda una vida, Señor, ¿por qué? Señor, vemos como a otros sanas, a otros libertas, otros tienen tal gozo, y yo aquí amargado, desanimado, enlutado. Que finalmente dice en Juan 21, Pedro se desliga de sus vestiduras y pescando toda la noche, otra vez volvió a Lucas 5 sin ver el resultado del fruto de su trabajo, amargado, desanimado, como si nunca Cristo lo hubiera visitado. Amada iglesia de Dios, nunca olvides la visitación de Dios en tu vida. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Repudia ese pasado, no lo añores, no desees volver a Egipto. Hoy en el nombre de Jesús dile: Señor, yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver a esa casa de problemas, de pleitos, de golpes, de lágrimas. Yo no quiero volver a esa casa de humillación. Yo no quiero volver a ese hogar de sufrimiento, de abusos sexuales. Yo no quiero más eso, Señor, por favor. Por favor. Si como Sansón tienes que decirle: si esta es mi última oportunidad, por favor haz algo en mi corazón, pero yo no deseo eso. Si como David hoy te tienes que arrepentir, dile: Señor, me arrepiento si te he pecado, si me he apartado, si he fallado, perdóname. Pero como Pedro no puedes vivir, hermano, viviendo una vida que no te corresponde. Vas a ser infeliz. No te va a saciar el trabajo, no te va a saciar la empresa, no te va a saciar tu esposo o tu esposa, no te van a saciar tus hijos, no te va a saciar el ministerio. Lo único que sacia al hombre es Jesucristo. Pedro pescando y nada. Jesús en medio de la playa le dice: hijitos, hijitos. Pero Pedro ya no distingue la voz del maestro.
Cuando nos apartamos de Dios, amado hermano, amada hermana de Dios, se nos olvidan los sueños, se nos olvidan los propósitos, se nos olvida el llamado, se nos olvida que un día Dios pasó y nos dijo vive, se nos olvida que un día Dios oró por nosotros y nos ungió. Y allí Pedro pescando. Sin embargo, gloria a Dios por esos Juanes, discípulos amados, que le dijo: Pedro, es el maestro. Pedro, hay una oportunidad para ti. Pedro, Dios no se ha olvidado de ti. Cuando Pedro se dio cuenta que era el maestro, saciando sus vestiduras, tirándose a las aguas, no le importó dejar su presente, no le importó dejar su pasado, y empezó a nadar hacia el maestro. Esa es la historia de nuestra vida, amado hermano. Cuando el Señor nos llamó, cuando nacimos de nuevo, no hubo quien nos limpiara, no hubo quien nos rompiera, Señor amado, ahí el ombligo, no hubo quien nos cubriera. No éramos dignos, era un pecador, era un inmoral, no había una oportunidad. Pero el Señor pasó y me dijo vive, y me dijo vive, y me dio un propósito. No fue fácil. Hasta el día de hoy aún no nos ven. Quizás dirás, aún no me respetan. Pero sabes, Jesús mirando a Pedro a los ojos, le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Cómo? Tú sabes que te amo, pero ¿cómo? Con tanta inmundicia, con tanta perdedera de tiempo, con tanta oscuridad, con tantas tinieblas, con tanta suciedad. ¿Cómo, Señor? Pero cuando Él pasa una vez más: Pedro, cuando eras joven, ibas y venías, hacías como querías, pero vendrá otro sobre ti y te dirá qué hacer, y te vestirá y te llevará aún donde no quieras estar. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Si hoy recibes al Espíritu de Dios, Él te va a dar un cargo, Él te va a dar una posición, Él va a sanar tu vida, va a reverdecer todo, amado hermano. Por eso hoy mi oración: si nadie ha dado un peso por ti, si creciste en un hogar disfuncional, si no hubo un papá, una mamá, te encontraste con abusos, te encontraste con dolores, hay un Dios que te ve en esta mañana. Quiere limpiar tu corazón, quiere sanar tu vida, te quiere dar un propósito. Lo que estás viviendo no es real, es ilusorio. Pero un día más al Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna. El propósito de Dios es que seas salvo, es que seas sano, es que, amado hermano, tengas el gozo de la salvación. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso mi conclusión en esta mañana, tómele una foto por favor. Si una visitación anhelas alcanzar, tu vida al Maestro debes entregar con un corazón rendido en humillación, arrepentido y lleno de consagración, dispuesto a obedecer su santa voluntad, caminando cada día en fidelidad y deleitándote por siempre en el Señor. Verás descender su gloria y su favor. Dale un fuerte aplauso, póngase de pie por favor.